Bienvenidos todos. Bueno, mis hermanos, para las personas que me están escuchando hoy, que están por primera vez, le damos la bienvenida en el nombre por del Señor Jesús, para que pueda seguir un hilo conductor de este tema que hemos estado desarrollando a lo largo del principio también de este año 2023. Pueden ingresar a nuestra emisora www.casadeoraciontorrefuerteradio.com. Ahí encuentran. Además de que 24/7 va a encontrar música para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. También encuentra allí en esta emisora todas las prédicas que se han hecho desde enero hasta el momento. También puede visitarnos en nuestro canal en YouTube, Casa Oración Torrefuerte Dubai. Ahí encuentra la serie de todas las prédicas que hemos venido haciendo sobre el arrepentimiento, sobre el nacer de nuevo, y de este tema grande en general que hemos estado trabajando desde de que debemos reconciliar con nuestro hermano antes de venir al Señor. Y el Señor nos ha mostrado una cantidad de pecados que está morando y mora en muchos de nosotros y que debemos empezar a trabajar para quitar todo eso de nuestro alrededor que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar en el caminar espiritual y hacia la salvación, hacia nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha mostrado en estos días una serie de pecados que también Él abomina y aborrece, los tiene consignados en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos 16 al 19. Allí el Señor nos muestra 6 y aún 7 cosas que el Señor aborrece y abomina porque no le agrada que nosotros todavía estemos en esas actividades y tenemos que conocer lo que el Señor está aborreciendo y mirar si está dentro de nosotros para empezar desde hoy y desde el mismo instante que hemos estado empezando a escuchar todos estos mensajes, a ser cada día mejores para el Señor Jesús, para que cuando Él venga nos encuentre haciendo como Él anhela que estemos nosotros, en santidad, apartados para Él, cumpliendo su ley, cumpliendo todos sus mandamientos. Así que vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Por favor, miramos en la escritura esa cita que es la cita central que hemos venido desarrollando en estas prédicas. Dice la escritura en Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece el Señor Jesús, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. La Escritura nos enseña que el Señor Jesús odia, aborrece, abomina, detesta, no le agrada, aún más menos a todos aquellos que nos encontremos en estas actividades de pecado que están aquí escritas y prescritas por el Señor Jesús. Ya nosotros desarrollamos previamente en unas prédicas el punto de los ojos altivos, que el Señor aborrece a esas personas de ojos altivos, lo pueden buscar en nuestros canales. La lengua mentirosa, estuvimos hablando en 3 ocasiones sobre las manos derramadoras de sangre inocente y vimos que hace 8 días que esa fiesta mundana y esa fiesta pagana y esa fiesta de las tinieblas, que es el Halloween, es una actividad donde se derrama mucha sangre inocente. Estamos hablando de que mueren muchos niños en esa época y de sangre derramada porque por sus ritos y toda la brujería que pueda existir alrededor de todas estas tinieblas que la gente celebra por siglos, por años, y que el Señor no le agrada, porque el Señor nos muestra en la Escritura
que Él es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Pueden encontrar todo este desarrollo de estos temas en las prédicas previas. Hoy el Señor nos trae el corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces, el Señor nos va a llevar a muchas cosas, nos va a enseñar que pensamos que el corazón es solamente el órgano que tenemos acá, que bombea nuestra sangre a nuestro cerebro, a todo nuestro sistema de sangre, que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Pensamos que es esa parte del músculo y el Señor lo relaciona directamente con nuestros pensamientos. El corazón habla del pensamiento. Hay una cantidad de filosofías y demás que engañan a la gente. Yo creo que nos quede bien claro hoy que lo que está sucediendo en nuestra mente es que estamos claudicando a todo momento entre las cosas malas y las cosas buenas. Por ahí a veces se inventan canciones que la conciencia me dice, que le dice, pero que el corazón no quiere, etcétera, etcétera. Y no es más que entendamos que siempre estamos claudicando entre dos pensamientos. Por eso hoy vamos a ver en las Escrituras, en el libro de Primera de Reyes, cuando el profeta Elías le decía al pueblo, bueno, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? O, o el Señor Jesucristo es nuestro Dios todopoderoso, o los dioses de Baal son los dioses, o van a seguir adorando a Baal. Tenemos que empezar nosotros a entender nuestro corazón es el que tiene ese control, que nuestro corazón es donde salen todos los malos pensamientos, todos los pecados que están allí. Entonces debemos nosotros empezar a abundar, llenar, que nuestro corazón abunde la palabra del Señor para poder quitar así toda esa maldad que está morando en nosotros, para así nosotros no claudicar entre dos pensamientos y empezar seguir la ley de nuestro Señor Jesús, no nuestra ley, no la ley del mundo. Así que vamos a empezar. Entonces, vámonos a Génesis. Ah, no, pero antes de irnos a Génesis, yo quiero que ustedes empecemos a entender en en el lenguaje original que de las escrituras que ustedes bien saben es el hebreo, algunos escritos estaban en arameo, pero la escritura, el Señor Jesucristo fue valga la redundancia, escrita en hebreo y en el griego. Entonces tenemos tres palabras muy claves aquí en esta oración que acabamos de leer. ¿Cuál? Las manos, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces tenemos la palabra corazón, la palabra maquina, pensamientos que va relacionado con el corazón e inicuos. Entonces vamos a desmenuzar estas palabras para que podamos entender un poco mejor el mensaje. La palabra inicuo, ¿quién me puede decir allá? Levante el micrófono. Cuando usted le dice o escucha un predicador o lee en la escritura la palabra inicuo o inicuos, ¿qué se viene a su mente, por favor? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Maldad. Maldad, inicuo, maldad. ¿Qué más? ¿Qué me puede decir otra? Otro sinónimo de inicuo, ya me dijeron maldad. Mi esposa dice que cuando ve la palabra inicuo viene a su mente maldad. ¿Qué otra palabra? ¿Quién me puede ayudar? Sería inapropiado. Inapropiado, puede ser. Sí, señor. ¿Qué otro sinónimo? Inadecuados. Inadecuado, ¿sí? Puede ser. Mm, como que más específico, inadecuado o inapropiado, ¿qué sería, por ejemplo? Ya estamos hablando que es algo que no está bien hecho, ¿sí? Entonces ya hablamos de Pecado. pecado, inicuo, pecado, maldad, ¿qué más? Bueno, entonces dentro gracias por la ayuda de ustedes, la palabra inicuo viene
del hebreo aven, con tilde en la A, sin H, aven, de corta E-N. Hebreo aven, que significa, ojo, depravado, injusto, maldad, mal, malo, perversidad, perverso, vano, vanidad, violencia. En ese orden de ideas, si yo digo que el Señor Jesucristo aborrece el corazón que maquina pensamientos perversos, eso es inicuo. El corazón que maquina pensamientos de violencia, de perversidad, de maldad, ¿sí ve? Esto tenemos que empezar a entender desde el original de esa palabra en el hebreo para inicuo. Amén, depravado, injusto. O sea que no hay justicia, o sea que no cumple la ley del Señor. Perverso, malo, vanidad, violencia. Esa misma palabra inicuo se encuentra en las escrituras en el original, en el griego, y la palabra en el griego es anomos, con tilde en la A, N, O, M, O, S. Anomos, que significa transgresor de la ley. Si unimos esas dos palabras que están en el original, se puede resumir que una persona inicua es aquella que transgrede la ley, y cuando una persona no está en la ley del Señor Jesucristo, pues se vuelve una persona que fabrica, que está constantemente construyendo. Por eso dice el Señor, el corazón que maquina. Maquina viene de máquina, de maquinar, de estar elaborando perversidad, maldad, vanidad, violencia, ¿cierto? A diario. Ya estamos entendiendo ese título grandísimo que el Señor Jesucristo nos pone ahí, que Él odia, que Él aborrece. Las personas que estén maquinando cada rato en su corazón, pensamientos en el corazón, pensamientos de maldad, de perversidad, de violencia, de vanidad. ¿Por qué? Porque sencillamente está transgrediendo la ley. Cuando una persona no transgrede la ley, cuando una persona está en la ley del Señor, no hay iniquidad en él, no es una persona inicua. ¿Ven cómo es de hermosa la escritura? Cómo nos va enseñando despacito y hermosa la escritura. La palabra corazón, que está también en esta oración, viene del hebreo L-E-B larga, lev, lev, que significa y que se usa ampliamente para los pensamientos. La palabra lev significa la voluntad e incluso el intelecto. Se usa para eso. De manera similar para el centro de cualquier cosa. O sea que esa palabra en hebreo lev para corazón está hablando que es el centro de cualquier cosa en el intelecto, en la voluntad, en el pensamiento. Hay una palabra que está en el griego, ¿cierto? Y esa palabra lev en hebreo significa cordura, juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad, entendimiento, ánimo, dar, decidir, deseo. Eso está en el hebreo para la palabra corazón, en el hebreo lev. Mira todo lo que está ahí, lo que significa la palabra corazón. Entonces ya empezamos a entender esta oración que dice que la persona que está maquinando pensamientos, discúlpame, eh, pensamientos de perversidad, de maldad, los está llevando siempre a estar fuera de las cosas del Señor Jesús. En el griego la palabra corazón viene del griego cardia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Como el cardio, tiene la palabra cardia, que significa pensamientos o sentimientos, mente. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí ve?
no lo vamos a llevar a la parte científica, ese órgano como tal, ese órgano que es un músculo que bombea sangre en nuestro organismo. No, acá el Señor lo relaciona en una parte espiritual con nuestra mente y nuestros sentimientos. De la gente, los poetas, los filósofos, todas la psicología, nos enreda con que la mente dice una cosa y el corazón decide otra. No, es una sola decisión que está en nuestros sentimientos, en nuestra mente, está en nuestro corazón, que es el eje de nuestra alma. ¿Estamos entendiendo por ahí? Entonces, por eso vamos a empezar a hablar ya en Génesis 6:5. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Y hay un punto que quiero que empecemos a entender, en el cual nos estamos engañando todos, porque pensamos que nosotros, yo le puedo mentir a mi esposa me puede mentir a mí, usted le puede mentir a sus esposos, a su esposa, a sus hermanos, a sus amigos, al jefe, y pensamos que nadie nos ve, nadie nos escucha, pero el Señor, el Todopoderoso Señor Jesucristo, que es omnipotente, y al ser el omnipotente lo hace omnisciente, o sea que todo lo sabe, omnipresente, o sea que está en todo lugar, ¿cierto? Nuestro Señor es que nos está escuchando a diario nuestros pensamientos, lo que nuestro corazón está maquinando. Él lo escucha. Y debemos empezar a cambiar, tener temor de eso, porque mire cómo empiezan las cosas, como empezó en Génesis 6:5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la escritura en Génesis 6:5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mucha. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea que el Señor vio que la iniquidad, ¿sí? Porque habían demasiados hombres inicuos, porque ya aprendimos que la palabra inicuo significa maldad, perversidad, perverso, humanidad, violencia, vano, transgresor de la ley. Entonces, el Señor vio que la iniquidad, la maldad de los hombres era mucha, mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, ¿sí? De los pensamientos del corazón, ya no está hablando de ese músculo que está bombeando sangre a nuestro organismo, está hablando de los pensamientos, ¿cierto? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente. O sea, no tenían ya otra opción, sino que se decidieron estar en el mal y solamente querían estar en el mal. Fue cuando el Señor en ese mismo instante se arrepiente de haber hecho a la humanidad y pensó en traer a toda esa gente de la tierra, y es cuando envía el diluvio universal. Pero dice la escritura en Génesis, cuando ve a Noé, dice la escritura que Noé halló gracia hacia los ojos del Señor y le da la opción a la humanidad de que podamos seguir existiendo por su infinita misericordia, porque había un hombre que, que no estaba de continuo solamente pensando en el mal, que sus pensamientos del corazón no era igual que los de los otros que vivían con él, de la humanidad en la tierra de ese entonces, que era de continuo, eran máquinas, ¿sí? Maquinaban pensamientos de maldad en su corazón de continuo. En el Génesis 6:8 dice la escritura, pero Noé halló gracia
ante los ojos del Señor. Notemos allí que había un hombre que el Señor se agradó en él. ¿Pero por qué se agradaría en él? Sencillamente porque él no estaba transgrediendo la ley. O sea, no era un hombre inicuo que está maquinando a todo momento, como todos los que moraban en la tierra, dice el Señor que vio, Señor, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mucha, es mucha. ¿Cuál diferencia hay en estos tiempos? ¿Qué diferencia tenemos en estos tiempos? Está peor, está peor. La situación ahora en el mundo está peor, donde la gente no está cumpliendo lo que el Señor, la advertencia que el Señor hace en Isaías 5:20, cuando dice, ay de los que a lo malo le llaman bueno. Ahorita todo lo malo le estamos llamando bueno. Ya lo bueno le estamos llamando malo. Y todo lo que está en las tinieblas le estamos llamando luz. Y todo lo que está en la luz, que es Cristo Jesús, lo estamos llamando tinieblas. Tenemos una confusión entre lo que es amargo y dulce, porque para nosotros amargo es igual que dulce. Y eso es lo que está diciendo la Escritura, advirtiendo, cuidado que cuando venga el Señor nos halle en esa situación. Y eso tiene que ver con un corazón que está maquinando pensamientos inicuos, cada rato, elaborando pecado. Nuestros pensamientos empiezan a claudicar. Por eso tenemos muchos hermanos en congregaciones, muchos predicadores que, que están en esta situación, en esta dicotomía. Estar acá con un pie adentro en las cosas del Señor y por fuera en el mundo. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo vamos a estar en esa situación? No podemos seguir en esa situación. No podemos estar amando al Señor Jesucristo y a las riquezas. El Señor dice que vamos a terminar odiando al uno, ¿cierto? El Señor nos manda que debemos, sobre todas las cosas que guardamos, guardar nuestro corazón, porque de él emana la vida, de él es que nace la vida, porque tenemos que empezar a quitarnos esa confusión que tenemos, que la vida es esta que tenemos en este instante, en este cuerpo. Es una vida terrenal. Cuando el Señor dice que guardemos nuestro corazón porque de él emana la vida, está hablando de la vida eterna. El Señor Jesucristo está hablando de nuestra vida eterna, dice en la parte espiritual, porque él es la vida, él es la vida. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vida eterna, yo soy el camino, yo soy la vida, él es la vida. Por eso, sobre todas las cosas que veamos en esta carne, en el mundo, guardemos ese corazón porque de él emana la vida. ¿Qué quiere decir? De él mana la vida. ¿Qué pasa con eso? Quiere decir que si nosotros a todo momento permitimos que nuestra mente esté maquinando pensamientos de maldad, no hay espacio en nuestro corazón para nuestro Señor Jesús, que es la vida. Cuando tú sacas al Señor Jesús de tu corazón, de tus pensamientos, estás muriendo, estás maquinando y trabajando para la muerte segunda. O sea, una vida sin el Señor, una eternidad sin el Señor. Y tú y yo estamos aquí que, porque tenemos fe en que el Señor Jesús nos va a resucitar para vida eterna, siempre y cuando estemos en la ley del Señor, no como transgresores de la ley, o sea, no como ánomos en el griego, o sea, como inicuos, como perversos, como malos. No vamos a poder lograrlo. Entonces, dice el Señor en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guardemos, guarda tu corazón, porque de él mana vida, ¿cierto? Él les decía que el, el mensaje de hoy tiene que llevarnos, hacernos entender que estamos
en una dicotomía, en una dualidad. El Señor hace rato nos dijo, aquí les pongo dos caminos. El camino que va a la muerte y el camino que va a la vida. ¿Quién es la vida? Él. Y Él nos dijo, no es libre albedrío, Él nos dio la orden. Nos dijo, escoja la vida. Ya que la Escritura también nos dice el Señor Jesús, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, pero tú no quieres venir a mí. Es ahí donde el mensaje hoy nos está enseñando que no queremos ir al Señor porque todo momento de nuestro corazón está maquinando pensamientos inicuos, de pecado, de maldad. Entonces, como tenemos esta situación, tenemos que empezar a mirar que el Señor en las Escrituras, en muchas citas, nos dice que no podemos seguir en eso. Vamos a Lucas 16:13, por favor. ¿Quién me hace el favor y me lee Lucas 16:13? Yo, pastor. Danielita, Lucas, muchas gracias. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estará al uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Gracias, mi hermanita Daniela. Ninguno puede servir a dos señores. Usted no puede estar eh, con el Señor Jesús y con pensamientos inicuos. Eso no tiene cabida. Eso es una persona tibia. Y la Escritura dice, en la Escritura, en Apocalipsis, dice que el Señor nos vomitará de su boca al tibio. Dice, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio te botaré, te vomitaré de mi boca, dice el Señor Jesús. Entonces no podemos, el Señor nos está diciendo desde rato, no podemos servir a dos señores, porque o vamos a aborrecer al uno y vamos a amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando está hablando de riqueza, no está hablando solamente a cuestiones del dinero, que literalmente también habla del dinero, porque la gente pone más su confianza en el poder económico, porque si yo tengo plata, yo no necesito nada más, no necesito del creador, ¿cierto? Pero sin embargo, sigamos acá por si acaso, pero sigamos acá con estas cosas, no, así no es. El Señor dice que debemos amarlo a Él. Por esa esa es nuestra situación de falta de fe, por estar claudicando entre dos pensamientos. Y esos pensamientos, normalmente el otro pensamiento, tiene que ver con la maldad, con el pecado, con las cosas inicuas. Y el otro pensamiento es con las cosas del Señor. El Señor nos dice por eso a nosotros que debemos buscar el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando nosotros empezamos a buscar las añadiduras, la plata, el trabajo, la renta, etcétera, todo lo que queremos para sentirnos felices y bien, empezamos a desviarnos del verdadero camino que es el Señor Jesucristo. Y es cuando empezamos a maquinar nuestro corazón pensamientos de pecado. Pero cuando tú te dejas en el Señor Jesucristo, no va a haber ningún problema de esos, porque tus pensamientos están llenos de la presencia del Señor, y es donde vamos a tener vida eterna. Dice en Primera de Reyes 18:21. Imagínense que les voy a narrar rápidamente, después pueden leer todo ese capítulo allá en Reyes, en 18, capítulo 18. Ya habían muerto, le habían quitado la cabeza a más de 900 profetas del Señor en manos de Jezabel, una reina perversa y malvada, de lo peor que ha dado la humanidad. Y yo, la Hitler de esa época, una anticristo, significa lo contrario a Cristo. Y Elías estaba huyendo. Y Elías se acerca definitivamente a ellos, a toda esta gente maldadosa, y acercándose, dice la Escritura, y acercándose Elías a todo el pueblo,
dijo, Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías, el profeta Elías, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si el Señor Jesucristo es Dios, seguidle. Y si Baal, o sea, y si es Baal, o sea, los dioses, demonios, toda la perversidad, las tinieblas, la oscuridad, la maldad, todo lo inicuo, Baal, id en pos de él. Y mire, y el pueblo no respondió palabra. Eso es clave ahí. Y el pueblo no respondió palabra, significa que siguió maquinando pensamientos inicuos. Porque si el pueblo hubiese respondido palabra, hubiese levantado, aunque sea uno, hubiese dicho, seguimos al Señor Jesucristo porque en Él hay verdad, porque separados de Él no podemos hacer nada, porque Él es la vida, Él es el pan de vida, porque Él es el agua que nos quita la sed, que nunca tendremos sed, porque Él es la luz, porque Él es el único camino para llegar a la vida eterna. Nadie dijo nada, dice que todo el pueblo no respondió palabra. Entonces, ustedes leen allí y el Señor por medio del profeta Elías los puso a prueba. Y el profeta Elías les dijo, si el Señor Jesucristo es Dios, Él va a consumir un holocausto, una ofrenda que yo voy a hacer con un animal, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a quemar esa ofrenda, la va a quemar el Dios verdadero. Y les dijo a los de Baal, ustedes construyan también su altar y pongan su animal con la madera y oren a sus dioses, y el Dios que acabe o le prenda fuego a esta ofrenda es el Dios verdadero. Eso está escrito ahí. Y como ya eran muchos más, Elías le dijo, empiecen ustedes a orar a sus dioses para que consuma con fuego esa ofrenda. Y empezaron estos a brincar, a hacer sus ritos, como vemos hoy día que hay muchas congregaciones mal llamadas evangélicas, con una palabrería y un lenguaje que no es de las escrituras. Es precisamente de todos los brujos, chamanes, de hindúes, de Hare Krishnas, para invocar espíritus. Y comenzaron a invocar espíritus con su lenguaje raro, que le llaman hoy día en las congregaciones hablar en lenguas, y eso es mentira. Pura chamanería, eso es brujería. Y empezaron a brincar y empezó Elías a burlarse de ellos, a decirle, ¿qué hubo? Griten más duro. O despiértalo, se quedó dormido, griten más duro, griten. Por horas, dice la escritura, por horas gritando, haciendo sus ritos, y el Dios nunca le respondió. ¿Sabe por qué? Porque el Dios Todopoderoso jamás va a contestar una petición o una oración con gente de corazón maldadoso. ¿Sí? Jamás, jamás el Señor Jesucristo va a contestar una oración de esas. Porque toda esa gente que estaba brincando, adorando a otros dioses, ya estaban aborreciendo al Señor, porque el Señor Jesucristo dice que eso es abominación para él, todo aquel que adora a otros dioses. Y que hay en sus mandamientos, en Éxodo 24 dice que él castigará a los hijos, a los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, de lo que lo aborrecen. ¿Por qué? Porque todo aquel que adora a otro Dios que no sea, él está mostrando al Señor que lo aborrece. Por eso, esos dioses no pueden hacer nada, porque el único Dios todopoderoso que puede hacer eso es el Señor Jesús. Y no iba a hacer nada porque esa gente estaba adorando a otro Dios, estaba invocando a un Dios que no era, no lo estaban llamando a él. Cuando le tocó el turno al profeta Elías, él oró.
oró al Señor Jesucristo para que consumiera, recibiera esa ofrenda que le estaba, no tuvo que gritar horas. Pero antes de eso, mire la fe, la confianza que debemos tener en el Señor Jesús, porque Elías, el profeta Elías no maquinaba, ¿sí? Cosas perversas e inicuas en su mente, porque Elías no estaba transgrediendo la ley, estaba cumpliendo la ley. En ese momento estaba creyendo en el único verdadero Dios. Ya ahí él estaba cumpliendo la ley. ¿Y qué pasó? Él oró y le dijo a toda esta gente. Ahí dijo que el Dios que llegara a consumir, si el Dios de ellos llegaba a consumir ese holocausto, él le entregaba su vida. Pero que si el Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, consumía el holocausto de él le quitaba la cabeza a todos los profetas de Baal. Y eran muchísimos. Entonces, Elías les dijo, bueno, hagan una zanja alrededor del animal con la madera, una zanja, rompan y llénenla de agua, métanle litros de agua, mojen el animal, mojen la madera, mojen todo eso, échenle agua, toda el agua que quieran. Ya se cansaron de echarle agua y el oro es más difícil que algo se prenda si está empapado. Por el Señor Jesucristo. Y es imposible prender algo que está todo empapado. Y llega y cae del cielo huevo y quedó en seco esa tierra. Y el Señor consumió ese holocausto con fuego. Y obviamente el profeta le corta la cabeza a todos estos profetas de Baal, todos estos demonios que invocan demonios. Entonces, es una historia muy hermosa que el Señor nos enseña y nos está trayendo hoy para decirte a ti hasta cuándo y a mí, hasta cuándo vamos a estar claudicando entre dos pensamientos. O seguimos al Señor Jesucristo o seguimos como máquinas de pecado. Pero el Señor nos muestra la Escritura que Él no va a escuchar a nadie que está fuera de su ley. O sea, está fuera del alcance de esto. O sea, no podemos estar en la presencia del Señor para una vida eterna si estamos claudicando en dos pensamientos, maquinando cosas, pecado. En las Escrituras, vamos al libro de Juan 9:31, dice, la Escritura es muy hermosa, porque todos esos que gritaban y saltaban invocando a otro Dios, estaba demostrando allí que toda esa gente estaba en pecado, estaba contra la ley del Señor, estaba pisoteando los mandamientos del Señor, porque sabe que para el Señor es abominación el que adore otros dioses. Y dice en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Entrando en sintonía. Si estamos entendiendo este mensaje. Entonces, el solo hecho de que el Señor me diga a mí que Él aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, ya la Escritura me está diciendo que el Señor no me oye por pecador, porque eso es un pecado, el estar maquinando pensamientos de maldad y estando en el Señor, eso es un pecado. Y la palabra me enseña por medio del profeta Elías en el libro de Reyes que no debemos estar claudicando en dos pensamientos. El Señor está en un solo pensamiento y es para vida eterna, es para construir,
para vida, no para en situaciones pecaminosas, inicuas. Jeremías 13:10. Jeremías 13:10. Entonces, ojalá, a veces llegan citas, a nuestra vida, en nuestras prédicas. El Señor me usa, nos usa a todos para que tengamos su palabra, que es la que nos limpia, la que nos bautiza, la que nos lava. Dice claramente ahí que sabemos que Dios no va a ir a ningún pecador, pero si tú te arrepientes, por eso le decía que en el segundo mandamiento dice el Señor, en el segundo mandamiento, allá en Éxodo 24 dice que él aborrece a todos que se arrodillan a las imágenes, que construyen imágenes, que adoran imágenes, que le rinden más culto a un muñeco que al Señor Jesús. Dice que él va a castigar a los hijos a los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación, dice de los que lo aborrecen. Pero dice, pero hago a millares, misericordia a millares, digo, aquellos que cumplen mis mandamientos. Es lo mismo aquí. El Señor va a tener misericordia de todo aquel que diga, me arrepiento de estar habiendo adorado estas imágenes, estar adorando más el dinero, estar adorando más el trabajo, estar adorando más mi esposa, mi esposo, estar adorando más mi cuerpo que el Señor Jesús. Y entonces el Señor va a ser misericordioso de mí cuando yo reconozco mi pecado. Y aquí es clarito, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace voluntad, el Señor nos va a oír. Él nos va a oír. Entonces vamos a Jeremías 13, 7, 10. Dice la escritura así. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. He aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, así ha dicho el Señor Jesús, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, ¿se ve? Maquinando. Es lo que se imagina, maquine. Uy, esto, uy, la plata, uy, el trago, uy, las viejas, uy, esto, uy, lo demás. Dice, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Está podrido, ese cinto está podrido. Es como la escritura de hermosa, ¿cierto? Dice, mire lo que dice el 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hace juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon, no escucharon, no estamos escuchando. Y el Señor vuelve y trae aquí, porque nosotros pensamos, no, yo ya me salí de la religión esa que adoraban imágenes. Yo ya no soy idólatra. Mentira. La idolatría se encuentra en muchas cosas. La idolatría, un ejemplo pequeñito de idolatría es que usted prefiera no venir a congregarse o no ir a la congregación porque es más importante ir a trabajar, a ganar dinero, o yo prefiero no congregarme hoy porque mañana escucho el mensaje. Eso la monita hoy lo edita y pone la prédica y mañana la veo, pasado mañana la escucho y qué sabe usted si se murió y no alcanzo a escuchar el mensaje que tenía que escuchar hoy. Todas estas citas que el Señor ha puesto para ti y que de una u otra manera muchos nos tienen que estar llevando a un cambio, llevando a una transformación, porque el mismo Señor dice que en Romanos 12:2 que debemos transformar nuestra mente, renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento,
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de vuestro corazón, porque ya entendemos que el entendimiento tiene que ver con tu corazón, ¿cierto? Entonces, ahí, cardia, pensamientos, sentimientos, mente, tenemos que renovar esa cardia, transformarnos. Entonces, nosotros pensamos que la idolatría es solamente eso, ¿no? Nosotros idolatramos más el dinero, porque confiamos más en el dinero y no en el que nos da el dinero. Porque en últimos, en primera instancia, el que nos da el dinero es el que nos lo quita también. Nos lo da y nos lo quita cuando él quiere. Entonces estemos con el que nos da todas las cosas y que él sabe qué es lo que nosotros necesitamos mucho antes de la fundación del universo, mucho antes de la fundación. De hecho, el Señor, antes de que tú pienses algo, el Señor ya sabe qué tú necesitas. ¿Qué necesito yo? Es que debemos alinearnos en las cosas de Él. Ya salieron de ese corazón que esté maquinando pensamientos de pecado inicuos a cada momento porque el Señor eso lo aborrece. Me imagino que usted no quiere, ni yo quiero que el Señor nos aborrezca por estar en esto. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Salmo 14:3 dice la escritura. Dice el necio, ya sabemos que el necio es una persona sin seso, es una persona rebelde. Dice el necio en su corazón. ¿Sí? Su pensamiento, el pensamiento de un necio, de una persona rebelde, de una persona sin Dios, dice, no hay Dios. Eso es lo que el pensamiento de un necio es, no hay Dios. Dice la escritura, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Sí? Imagínense, ahí en el Salmo 14 nos está mostrando, quiero que lo leamos un poquitico más, porque nos va a ampliar algo más a este Salmo. 3, todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense cómo empezó este mensaje de hoy. En Génesis 6:5, el Señor vio que el corazón de los hombres en la tierra no era sino maquinar maldad todo momento, a todo momento. ¿Sí? Era de continuo solamente hacer el mal, dijo el Señor allá. Y me muestra aquí en Salmos que el Señor mira hacia la tierra y dice que todas nos hemos corrompido. Y fuera de eso, muchos dicen, eso no hay Dios. Sigamos bebiendo, eso no hay Dios. Vivamos, vivamos, porque solo vivimos una sola vez. Pero el que está en la carne no sabe que va a morir 2 veces. Mientras los que estamos en el Señor Jesucristo solo morimos una vez. Porque cuando morimos en Cristo Jesús, morimos nosotros para vida eterna, no volvemos a morir. Eso es lo que la gente, el necio, no sabe. Y dice el Señor que se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y eso estamos viendo a nuestro alrededor. Cada vez es peor. Dice el Señor que nos mira desde el cielo y sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno entendido, a alguien que esté buscando verdaderamente al Señor sin que esté con pensamientos, maquinando pensamientos inicuos a todo momento. Y dice el Señor, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor Jesucristo no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Lo mismo que veníamos hablando antes, el Señor no va a escuchar a un corazón lleno de pecado, sino un corazón que se arrepienta, un corazón que verdaderamente se arrepienta. ¿Estamos? Entonces, dice la palabra del Señor Jesús que no hay quien haga el bien.
si nosotros le damos cabida a los malos pensamientos, ¿sí? Los consentimos, los apachuchamos, los abrazamos, nos deleitamos en ellos, pensamientos como la lujuria, la inmoralidad sexual, la lascivia, que es bajas pasiones sexuales, pensamientos perversos, pensamientos de odio, pensamientos de maldad, pensamientos de rencor, pensamientos de falta de perdón, pensamientos de envidia, y la lista es larga. Si estamos dando cabida a todos esos pensamientos y no los rechazamos y no los echamos fuera rápidamente en el nombre del Señor Jesucristo, estamos dejando que esos malos pensamientos nos contaminen, nos manchen el corazón de pecado. ¿Sí? Que muchos no los dejamos en el solo pensamiento, sino que los llevamos ya después a la obra, los llevamos a la realidad. Empezamos a maquinar tantas cosas que después las llevamos a la realidad. Y tenemos que salir de allí. Tenemos que salir de allí porque el Señor ya me dijo que dentro de las cosas que Él aborrece y abomina es el corazón que está maquinando pensamientos de pecado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Mateo 15:19, dice la Escritura, en Mateo 15:19, y nadie puede engañar a Dios, pues del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Estas cosas son las que están contaminando al hombre, el estar maquinando en su corazón todas estas cosas. Y por eso dice el Señor que de lo que sale de ti es lo que te contamina a ti. Tenemos que empezar a limpiarnos, tenemos que empezar a llenarnos más de las palabras del Señor Jesús, tenemos que empezar a sacar todos estos malos pensamientos que están haciendo que nos convirtamos en nuestras obras más tarde y nos está separando del Señor Jesús. ¿Cierto? Santiago 1:15. Estuvimos leyendo Mateo 15:19. Vamos a mirar Santiago 1:15. Santiago ¿Es 1:15. Santiago o Mateo, pastor? No, yo ya leí Mateo 15:19 que dice que nadie puede engañar al Señor Jesucristo. Pues el corazón salen los malos pensamientos, te dice ahí en Mateo 15:19. Salen de nuestro corazón homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Por eso decía antes de esta cita de Santiago, que está en Mateo 15, diciendo que debemos llenarnos más de las cosas del Señor, para que lo que sale de nuestra boca sean cosas que construyan, ¿cierto? Que no salga iniquidad de nuestra boca, que al salir de esa iniquidad de nuestra boca está mostrando lo que verdaderamente mora en mí y qué es lo que yo estoy realizando. En Santiago 1:15 dice, entonces, la concupiscencia, que son todos los pecados reunidos, después de que ha concebido, da luz al pecado, porque como usted lo está maquinando, ¿cierto? De ese pecado y esa iniquidad, esa concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado. O sea, nace el pecado allí. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, no hay vida eterna. No permitamos más estar con esta situación. Entonces, mire que el Señor es tan hermoso que aún viendo que vimos allá en este salmo, que no hay ni uno bueno, que el Señor miró y todos desviados y nadie quiere escuchar, solamente es diversión, pecado, y a todo lo bueno le estamos llamando malo y a todo lo malo le estamos llamando bueno en este momento.
Y el Señor allá hizo un pacto en Génesis con nosotros. Él dijo que él se arrepintió y le dolió en el alma ver que toda la mayoría de la tierra, de los humanos, murieron ahogados por su pecado. Y solamente 8 se salvaron, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas se salvaron. Y él prometió que nos iba a poner un arco entre las nubes. Y es ese arco iris que nosotros vemos cuando a veces llueve y sale así el sol y entre una nube y otra sale un arco iris. Dice el Señor que eso es un pacto que él hizo, y está escrito ahí en las escrituras, un pacto que hizo con la humanidad de que no iba a volver a ahogarnos de esa manera. Y entonces la maldad, los pensamientos inicuos, perversos, podridos, el ser humano, la toman como una bandera para abanderar, para liderar maldad, perversidad, ¿cierto? Lascivia, inmoralidad sexual, porque los tales del LGTB ponen esos colores de ese arco que el Señor dio como pacto, como su bandera para hacer el mal. ¿Usted cree que el Señor está contento con eso? Y aún nosotros mereciendo que ya seamos consumados, porque cuando venga el Señor, sí, Él no nos va a consumir más con agua, porque Él lo prometió, pero sí nos va a consumir con fuego y azufre, como hizo con Sodoma y Gomorra. Barrió a todas esas 5 naciones, las quemó. No quedó nada que los quemó. Y así va a ser cuando Él venga. Así que, mire que el Señor es tan hermoso que Él no está retardando su promesa. Lo que pasa es que, así como de pronto algunos lo tenemos que, es que el Señor ya no viene. No, es que el Señor está esperando que procedamos a arrepentirnos, que ya no estemos maquinando más pensamientos inicuos, que no estemos maquinando más maldad. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ya el Señor es tan hermoso que no ha venido ya, porque Él nos prometió que va a venir y va a venir. Y Él dijo, nos dejó muchas señales, porque el día y la hora solo la sabe el Señor Jesucristo. Nadie más, nadie más. Entonces, Él no ha venido, no es porque se esté retardando, sino porque Él está esperando a que usted y yo procedamos a arrepentirnos para que usted y yo no nos moramos. Todos nos vamos a morir, parte en la carne, pero aquí dice que el Señor dice que no quiere que ninguno perezca, está hablando de la segunda muerte, que nosotros no pasemos por esa muerte, sino que tengamos vida eterna. Él está esperando que nos arrepintamos. Entonces, cada vez que llegue un mal pensamiento, rechacemos en el nombre por su Señor Jesucristo eso. Invoquemos su nombre, pidamos dirección, oremos, porque en ese nombre hay sanidad. Esto es estar enfermo, nosotros estamos enfermos, son las enfermedades. La escritura dice que el Señor clavó en ese madero todas nuestras enfermedades. Quiere decir, ¿cuáles enfermedades? Las del alma, las del corazón perverso. Y entonces cada vez que usted venga un pensamiento inicuo del Señor, ya se llevó esos pecados por mí, yo ya no tengo que estar en eso. Y es cuando esa sangre que Él derramó me va a limpiar a mí. Eso es espiritual. No le demos lugar al pecado, guardemos nuestro corazón para nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Por eso el Señor nos decía, sobre toda cosa, guardemos nuestro corazón porque de Él mana la vida. Guardémonos, eso está en Proverbios 4:23. No nos engañemos más. El Señor Jesucristo, escucha nuestras
eh, maquinaciones. Les decía a ustedes, nosotros pensamos eh, que sencillamente podemos pasar de agache las cosas. No, el Señor Jesús, Él te está escuchando, me está escuchando, Él escucha nuestros pensamientos, así como tú escuchas en la mente, que solo escuchas tú, me voy a robar esto, voy a cometer esto, o empiezo a envidiar a alguien, me hablo a yo mismo mis pensamientos, maquinando. El Señor ya me está escuchando. Mi mujer no me escucha, mi esposo no me escucha, mi tía, mi primo, mi hermano, nada, no me escucha, pero el Señor sí me está escuchando, entendámoslo. Y la escritura me muestra en muchas citas la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Y hago énfasis, la palabra omnisciencia y omnipresencia no están en las escrituras, pero sí está la palabra que cierra las otras dos, omnipotente. Omnipotente está escrito, o sea, es sobre todo. Él nos escucha. Vamos a Marcos 2, vamos al libro de Marcos 2, donde hay un ejemplo de esto, para que entendamos que el Señor Jesucristo nos está escuchando. Pensamos que cuando Él dice que Él aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, nos está diciendo, yo estoy escuchando lo que tú estás pensando. Por eso aborrezco eso. Mire que hay una historia muy hermosa que sucedió allá en Capernaum. Dice la escritura así. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. O sea, se imaginan donde estaba el Señor Jesucristo en esta casa, la cantidad, dice muchos, hay una multitud de gente y el Señor aprovechaba para predicarles allí. 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, o sea, puede venir a mi mente que traen una camilla o sencillamente lo traían estas 4 personas. 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, o sea, subieron al techo de la casa, abrieron el techo, lo abrieron y bajaron, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, lo traían en alguna mesa, alguna tabla, algo, entre 4 y lo bajaron hasta rompiendo el techo donde estaba Jesús y se lo pusieron allá en los pies. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Varias cosas vemos ahí. Tus pecados te son perdonados, dando cumplimiento a lo que Él nos pide a nosotros. Que lo busquemos primeramente a Él. O sea, busca el reino de Dios y toda su justicia y las añadiduras vendrán después. Dice, y todo lo demás será añadido, dice el Señor Jesús. ¿Por qué le digo aquí? Tus pecados son perdonados y estaba paralítico. Porque ¿qué saca? Con que le dé las piernas y salga corriendo al mal y siga pecando. No le sirvió de nada. Porque si no hay perdón de pecados, no hay vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo te dice a ti y a mí hoy, otra vez, si tú no perdonas a tu hermano, el Señor Jesucristo dice, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Fácil, y vuelve lo mismo. Tú sabes si te vas a morir hoy, te vas al infierno porque no perdonaste. Así dice la Escritura. Por eso el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Que es que tenemos que empezar primero a caminar en las cosas del Señor, quitarnos los pensamientos inicuos, que el corazón no esté maquinando más maldad, para que cuando venga el Señor
estemos limpios. Acá el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y mire lo que sucede aquí sobre los pensamientos. Y estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Quién eran estos escribas? Escribas y fariseos, toda esta gente que conocía la escritura al derecho y al revés, pero se volvieron tan religiosos. Él era más importante el predicar que no coman cerdo y estar vigilando que la gente no coma cerdo, o que no haga esto, o que no haga lo otro, y en esas cosas, y se olvidaron de la misericordia, y se olvidaron de una cantidad de cosas, y cuando el Señor Jesucristo estuvo de frente no lo vieron y lo mataron. Eso eran los fariseos, religiosos de la época. Y cuando una persona es religiosa, no está viendo al Creador. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, que es cavilar, maquinando, pensando, eso significa cavilar. Estaban pensando en sus corazones. Miren lo que estaban pensando. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Si se dan cuenta que no se estaban dando cuenta que tenían al verdadero Dios al frente, por eso él podía perdonar pecados, porque solo Dios perdona pecados, por eso Jesús perdonaba pecados, porque él es Dios. Pero ellos en su mente estaban pecando, pensando, estaban maquinando estos fariseos pensamientos inicuos, estaban acusando al propio Creador de falso, le están viendo blasfemo, estaban dudando. No conocieron al Señor Jesús teniéndolo de frente, porque ellos conocían la Escritura y el Señor Jesucristo. Allá les dijo que cuando Él mismo viniera a salvarlos, Él iba a hacer que el cojo saltara. Y les demostró allí el Señor Jesús que Él es el Todopoderoso, que eran tan ciegos porque maquinan sus pensamientos cada rato, pensamientos de pecado y inicuos de pecado, maldad, que no se dan cuenta de la presencia del mismo Creador cuando lo tienen allí. Y eso nos pasa a la mayoría de nosotros. Por estar en pecado, no nos damos cuenta que el Señor, ese Espíritu lo llena todo y que el Señor está a una distancia de una oración y pedir perdón y Él está ahí. Pero lo que quiero que hagamos énfasis aquí, lo que les estoy diciendo, es que nosotros pensamos que el Señor no nos escucha nuestros pensamientos, el corazón. Ahí dice, estaban allí sentados algunos de los fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones, maquinando pensamientos inicuos. Y miren lo que dice el 8, y aclara lo que le estoy diciendo. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. ¿Sí ven? El Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, se da cuenta que pensamos nosotros dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Ahí está escrito. Él sabe. ¿A quién engañamos? Y les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, que lo traduzco como dice acá. ¿Por qué están maquinando pensamientos inicuos en su corazón? ¿Sí ve? Y les dice el Señor, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, es Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Padre Eterno, admirable. Todos los títulos que tiene el Creador, su nombre es Jesús. Te digo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico. A ti te digo, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. ¿A quién glorificaron? Al Señor Jesús, a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vea qué bonito el Señor, cómo nos lleva en su caminar. Yo quiero que dentro de 8 días, vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. Dentro de 8 días yo quiero que desarrollemos un poquito algunas citas que teníamos, que tengo varias citas que hablan sobre el corazón, que nos da más oportunidad de ampliar, de conocer más este mensaje que el Señor nos trajo para hoy. Y así iniciar con los pies presurosos para correr al mar. Que tengan un excelente día de reposo. Muchas bendiciones.